Registre, por favor, su apellido paterno y materno y su nombre en el chat. Está bien, dice. Pame, ¿Cómo está, Lice? Buenas tardes. buenas tardes. Registre, por favor, sus datos en el chat. Dayana, buenas tardes. Bien, vamos a empezar ahora con el tema número 9, que es ejecución de planes turísticos. Habíamos establecido las 3 partes del plan. Estos son los OBs. Aquí tenemos el diagnóstico. Y aquí tenemos en la tercera parte que es la formulación. Dentro de la formulación, decíamos, tenemos las políticas, los objetivos. Aquí tenemos los generales. Y aquí tenemos los específicos. De estos específicos, aquí van a nacer, hemos dicho, los programas. Y luego
Programas. Aquí tenemos los proyectos. Entonces, aquí tenemos la ejecución del plan. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lice. Ya. ¿Alguna pregunta sobre estos componentes? Creo que no, Lice. Sobre todo esto, porque 10.000 veces hemos repetido, ¿no? Sí, Lice. Pero cuando voy a las presenciales, preguntan, no saben. Imagínense. Se han olvidado, dice. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a ver son la ejecución. Cómo se ejecuta todo el plan en su conjunto. Bien, habíamos visto que cuando se formula el plan, se había determinado que hay ciertos principios que son fundamentales para la formulación del plan. Uno de ellos era crear zonas turísticas. Es decir, y esta zona turística, decíamos, está en base a esas características geográficas, a esas características humanas, a esas características de los pisos ecológicos, etcétera. Es decir, crear zonas turísticas y estas zonas, decíamos, tienen que estar de acuerdo a los atractivos. Los atractivos están dispuestos, seguramente que si nosotros ponemos aquí un mapa de cualquier región, y vamos a pintar acá con rojo los atractivos turísticos. Pongamos que esta es una zona turística. Una zona turística. Tenemos un mapa y ahí vemos la zona turística con, este es un mapa de atractivos. Entonces, este es un espacio físico. Aquí tenemos una zona turística. Y los puntos rojos, aquí le vamos a poner leyenda.
Entonces, el punto rojo significa ahí tienen. El puntito rojo significa atractivos. Entonces hay que crear, decíamos, una zona turística. Para crear esta zona turística hay que establecer cómo está la disposición de caminos. Entonces, esto significa caminos o carreteras. Nuestra teoría nos dice que hay que, para escoger entre una zona, y si aquí hubiese opción de que haya otra zona con sus atractivos, eso significa de que para crear una zona turística hay que tomar en consideración las características fundamentales de que hayan caminos. Ahí tenemos dos zonas. Pame, ¿no me escucha? Escucho, Alice. Ah, no, es que aquí me sale solicitar para reactivar el audio, dice. Se le escucha normal, Alice. Allá. Entonces, ahí tenemos dos zonas. Aquí hay otra zona. En ese caso, nosotros cuando tengamos que ejecutar el plano, diremos que esta es la zona 1 que se ha identificado en el diagnóstico y esta es la zona 2. Entonces, el principio fundamental establece de que debe existir vías de comunicación, caminos. En este caso, pongamos de que este es un camino, una carretera de 2 vías. Asfaltada. Entonces, este es un... Y estos otros, este va a ser... Aquí tenemos la carretera. Y este va a ser camino. Puede ser de tierra, puede ser empedrado entonces. Y aquí, por ejemplo, solamente tenemos... Ay, no, hay que poner con amarillo, con amarillo. Ya,
aquí tenemos una carretera asfaltada. Entonces, lógicamente que la primera opción para la ejecución va a tener que ser aquella zona que tenga atractivos, pero que haya una integración con caminos, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tal vez se necesita hacer un caminito, o tal vez aquí un camino, pero ya no va a ser tanta la inversión, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos crear zonas turísticas de acuerdo a los atractivos y su accesibilidad. Dentro de esta accesibilidad también hay que tomar en cuenta aeropuertos, terminales, carreteras, recursos económicos. Ahora, como tenemos una zona y aquí otra zona, entonces la ejecución de lo que va a representar esta zona, porque seguramente que hay que hacer este camino que va a ser, que está con línea punteada, ¿no? Hay que hacer ese camino, eso significa que hay un proyecto, ¿no?, de diseño final para la construcción de un camino. Seguramente que aquí deben haber poblaciones locales, porque generalmente los caminos siempre están al pie de las poblaciones locales. Entonces, el negro va a significar poblaciones locales. En este caso, estas poblaciones no tienen camino, entonces significa que deben salir pues por sendas. Y si aquí se dedican a la actividad agrícola, los campesinos deben sacar en burros sus productos, porque es lo que generalmente ocurría, ¿no? Se sacaba en burros los productos agrícolas o los productos su producción agrícola, hasta las carreteras, hasta los caminos carreteros. Y aquí vienen los rescatistas, vienen en camiones y van comprando. Ahora, esta situación es, hoy en día creo que por lo menos en Bolivia ya estamos viendo de que hay mayor número de caminos, ¿no? Aunque sean caminos, llamamos caminos vecinales, que son caminos de tierra, que por lo menos entra un colectivo o entra un camión de mediano tonelaje. Entonces, hay mayores caminos. Pero pongamos nuestro ejemplo. Entonces, decimos que hay que tomar en cuenta, ¿no?, las carreteras, los recursos económicos. Hay que elaborar un programa de desarrollo. Un programa de desarrollo con fechas, proyectos, actividades y costos en la primera fase. Y también habrá que incorporar la legislación que se aplicará a proyectos a diseño final. Es decir, ¿con qué cuadro trabajamos? ¿Cómo trabajamos este cronograma o este programa a desarrollarse? Puede ser con el cronograma de Gantt. Exactamente. Entonces, vamos a elaborar un cronograma de Gantt. A ver, espérenme un ratito.
Dime, Noelia, estoy en clases. Ay, don Iván, buenas tardes. Del veterinario le estaba hablando. Me ha dicho que a las 9:30 se podría hacer mañana. Ya, 9:30, dile. Ya, ¿Le ya se lo voy a confirmas, por llevar, favor? ya se lo voy a recoger. Ya, listo, Ya está bien, gracias. don Iván. Gracias, Noé, gracias. A ver, voy a tener que minimizar nomás. No, escape, escape. Ay, mi Dios, se fue. Ya, pues ni qué hacer. Ya. Entonces decíamos que debemos elaborar un diagrama. Entonces, el diagrama va a tener actividades, tiempo. Uy, no está sensible este el mouse. Y el tiempo va a estar marcado en, tiempo va a ser en semestres. En semestre, cerramos el paréntesis. Entonces aquí tenemos primer semestre, segundo semestre, tercer semestre y así sucesivamente. Cuarto semestre, quinto semestre. Entonces aquí tendremos las actividades, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5, proyecto 6. Y lo que hacemos, por ejemplo, en el primer semestre se va a ejecutar el proyecto 3 y su ejecución va a durar 9 meses. Entonces estamos marcando nuestro tiempo. El proyecto 1 va a ser a mediados del primer semestre de la ejecución y va a durar otros 9 meses. El 2, el proyecto 2 se va a ejecutar a partir del tercero al cuarto semestre, es decir, este es un año. El cuarto se va a ejecutar en el cuarto año, en el cuarto semestre. El quinto se va a ejecutar entre el cuarto y el quinto semestre.
Y el sexto se va a ejecutar en el quinto semestre. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos listado las actividades y hemos incorporado el tiempo de su ejecución. Entonces, elaborar un programa de desarrollo con fechas, proyectos, actividades y costos en la primera fase. Entonces, aquí nos falta una columna que va a ser el presupuesto. El presupuesto. Entonces, este primero va a representar en su ejecución. Ya son proyectos a diseño final. Ya se ha pagado antes en el plan, ya ha pagado la elaboración. No es un perfil, sino es un proyecto. El 1. El 2 cuesta 700,000. Y aquí le ponemos expresado en bolivianos. El 3 va a costar 1,5 millones de bolivianos. Una, dos, tres. El 4 va a costar 700,000. El proyecto 5 va a costar 8 millones de bolivianos. Y el 6 cuesta 7 millones. Ya. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? Costos en la primera fase. Legislación que se aplicará y proyectos a diseño final. Entonces, aquí lo que tenemos que incorporar es legislación. Será, tenemos que usar disposiciones legales. Es decir, para el proyecto necesitamos una ley. Una ley municipal. Para el segundo necesitamos una ley departamental. Para el otro necesitamos una ley departamental. Aquí necesitamos una ley municipal. Y aquí necesitamos una ley nacional. Aquí también una ley nacional por los montos y los presupuestos, porque vamos a pedir plata que el gobierno ponga. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, Lice. Está claro, ¿no? Sí. Entonces es siempre mejor trabajar la ejecución en cronogramas. Luego tenemos que ver el rol del sector privado. Definir
el papel que cumplirá el sector privado y del público. Este aporte de recursos económicos de cada parte, infraestructura, aeropuertos, carreteras, servicios básicos, el gobierno, hoteles y la parte de planta turística, el sector privado. Acá se define cómo y con qué participará cada sector. Entonces, hay que elaborar también otro componente que va a ser paralelo a este nuestro diagrama, ¿no? Entonces, se pueden crear otro sinfín de planillas. Aquí listamos los proyectos. Participación del sector. Y aquí ponemos, será privado o será público. Entonces aquí tenemos un proyecto y aquí vemos si es privado, privado. Aquí nada. Este otro segundo proyecto, el privado, nada tiene que ver y este es del sector secundario, ¿no? Entonces, tenemos que buscar de alguna manera cómo poder sistematizar la información en cuadros, en planillas, en matrices para la ejecución del plan. Acá se define cómo y con qué participa cada sector, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el proyecto tantos participa el sector privado, el sector público, entonces aquí se pueden seguir aumentando las columnas de acuerdo a la información que deseamos incorporar. Aquí puede ser participación. Entonces decimos, si aquí es el privado, 100%, significa que el sector privado es el 100% quien va a financiar. En este otro, diremos, es un proyecto público, 80% la gobernación, y aquí pondremos 20% el municipio, ¿no? Entonces, tenemos que ir creando nosotros. No hay una metodología, ni en ningún libro nos dice qué tipo de planillas o de matrices vamos a tener que utilizar para la ejecución. ¿Lo ha visto? De memoria, nomás uno empieza y empieza a agarrar y va diseñándose sus planillas. A un principio, el Estado urbaniza los terrenos, construye hoteles, los alquila o los vende, también los puede dar en comodato. Es decir, si en este caso el proyecto es público, ¿no? Entonces, hay que ver si el Estado, en este caso el municipio, por ejemplo, tiene la predisponibilidad para construir un hotel en uno de los, de los centros turísticos, ¿no? Si es así, entonces seguramente que los predios, el terreno es del municipio, entonces incorporará en su POA la construcción del albergue,
mandar a construir el albergue, pero tiene que haber, lógicamente, el proyecto. Entonces, el proyecto puede ser este sector nada, el sector público, y aquí es el 100%. Porque aquí el proyecto es enorme, ¿no? Proyecto creación de un albergue turístico. Entonces es público y es el 100%. Si es así, ya uno va a agarrar, porque estos cuadros solamente lo único que hacen es sintetizar la información, ¿no? Entonces ya como hay hay un documento que es el proyecto como tal, entonces verán el proyecto, qué características de terreno va a tener, cuál es el diseño arquitectónico, cuáles son los costos, cuáles son los planos de edificaciones, cuál es el plano de suelos, cuál es el plano de instalaciones, porque es un proyecto a diseño final. Entonces, ya se establece en su totalidad las características que tiene el proyecto, porque en el proyecto dice todo, ¿no? Solamente se tiene que licitar, porque inclusive se pone los términos de referencia para licitar la construcción. Y está todo, solamente se llenan los datos que dice en los anexos del proyecto. Entonces ya se pone en el presupuesto, en el plan operativo anual, en el POA del municipio de ese año. Entonces ya se agarra y se licita la construcción del hotel. Entonces se le dice al que se adjudica la licitación, se le dice, muy bien, aquí tenemos el proyecto a diseño final, el proyecto a diseño final del hotel con estas características. El precio máximo, de acuerdo a la normativa en Bolivia, puede diferenciar, ¿no?, en el 10%. Claro, ¿por qué? Porque los precios aumentan, ¿no? Los precios de todos los insumos, del material de construcción, etcétera, tiende siempre a aumentar. Eso significa de que seguramente va a aumentar en un 10% de lo que es en el proyecto se ha presupuestado. Entonces, por eso que cuando hemos visto en el diagrama de Gantt, ahí se ve en qué tiempo se va a ejecutar los proyectos. Los proyectos ya están a diseño final. O si no, o si, por ejemplo, en el supuesto caso que el plan, cuando en la primera parte que es que vamos a mantener nomás. Es que no hemos recuperado nada. Ya. Entonces, eso significa que los proyectos también se puede hacer si en la primera fase, en los OBs, si en los OBs el monto de dinero que tenía el Estado para mandar a elaborar el plan es un costo bajo, seguramente que la propuesta técnica también que va a presentar los consultores es que van a elaborar solamente perfiles de proyecto, porque no les alcanza el diseño para proyectos a diseño final, ni de prefactibilidad. Entonces se elabora, en la ejecución se elabora otro diagrama de Gantt, donde se pone primero la elaboración de los proyectos a diseño final y se calendarizan también, ¿no? Es decir, se hace un calendario de esos proyectos. ¿En qué fechas, en qué tiempos se van a elaborar? Y después serán el otro diagrama para la ejecución. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Ninguna, Lisa. Ya, nos vemos entonces en un par de minutos. Está bien, Lisa.